Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el metabolismo de los hidratos de carbono. De acá en más, por cada tema, vamos a ir haciendo una grabación para que no sea tan tedioso. Hemos visto que el metabolismo implicaba tanto reacciones anabólicas como catabólicas. En esta primera parte vamos a ver lo que es el catabolismo de los hidratos de carbono. Nosotros que sabemos que los alimentos son fuente de electrones, es decir, que se pueden oxidar y de esta manera darnos energía. Esos electrones son cedidos en reacciones de óxido-reducción y son tomados junto con los protones, los hidrógenos, por transportadores de electrones, el NAD y el FAD. Y esos, bajo la forma de poder reductor, sabemos ya por la unidad 2 que el NAD y el FAD, una vez que toman esos protones y electrones, se denomina poder reductor. Ese poder reductor finalmente llega a la cadena de transporte de electrones, donde el aceptor final de esos electrones es el oxígeno para formar agua, y acoplado a este transporte de electrones se obtiene ATP. Entonces, en todo este proceso, estas moléculas, en este caso, por ejemplo, los polisacáridos o monosacáridos, a través de distintas vías metabólicas, producen ATP y poder reductor, el que finalmente va a producir ATP. Vamos a comenzar con la digestión de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono aportan el 50% de la energía provista por los alimentos. El almidón es el principal hidrato de carbono de la dieta. También consumimos glucógeno cuando consumimos carne. En el músculo de los animales está acumulado glucógeno. Y la glucosa es el principal monosacárido resultante de la digestión de los hidratos de carbono. La digestión de los hidratos de carbono se produce en la boca y en el intestino. Está a cargo de enzimas denominadas, si partimos del almidón o del glucógeno, la alfa-amilasa salival. Esta alfa-amilasa salival, recordemos que la amilosa el almidón estaba constituida por dos subunidades, amilosa y amilopectina. Esa amilasa salival actúa sobre la amilosa, sobre las uniones alfa 1,4, por eso se denomina alfa 1,4 amilasa también, va rompiendo desde los extremos y dejando libre moléculas con 2 unidades de glucosa, que sería la maltosa, o 3 unidades de glucosa, la maltotriosa. Pero esta alfa-amilasa salival no puede degradar, no puede romper las uniones alfa 1,6 de la amilopectina. Entonces, por lo tanto, luego de la digestión o luego de la acción de la alfa-amilasa salival, van a quedar estas moléculas denominadas dextrinas, dextrinas límites u oligosacáridos ramificados. Será necesario entonces después otra enzima que rompa esa unión alfa 1,6. Entonces, esta maltosa, maltotriosa y las dextrinas llegan al intestino, ahí por una alfa-amilasa pancreática que también actúa sobre los enlaces alfa 1,4, cuando sobre todo ha quedado bastante amilosa sin ser degradada en la boca porque se ha comido muy rápido, entonces la amilasa salival no ha podido ejercer su efecto. Ahí lo completa la alfa-amilasa pancreática en el intestino. Entonces tenemos, producto de estas dos amilasas, la salival y la pancreática, dextrinas límites, maltosas y maltotriosas.
Estos todavía, nosotros lo que tenemos que obtener son las unidades constitutivas, los monómeros. Los monómeros acá serían la glucosa. Entonces, sobre estas moléculas actúan otras enzimas, alfa-glucosidasa, isomaltasa y maltasa, para dar glucosa. Sobre la sacarosa, sacarasa, dando glucosa y fructosa, y sobre la lactosa, la lactasa, dando glucosa y galactosa. Acá ustedes tienen cómo van rompiendo, en qué rompe cada una de estas enzimas, que hidroliza en realidad. ¿Qué ocurre una vez que se digieren estos hidratos de carbono? Primero, bueno, tengo que decirles que estas enzimas, las lactasas, las glucosidasas, alfa-glucosidasas, la sacarasa, la maltasa, se ubican en el borde en cepillo del enterocito. Una vez que ejercen su acción y tenemos los monómeros glucosa principalmente, galactosa, fructosa, estos deben entrar o deben ingresar al enterocito y lo hacen a través de transportadores o de sistemas facilitadores del transporte de glucosa. En el caso de la glucosa y la galactosa, lo hacen a través de un cotransportador activo que es secundario a la bomba de sodio-potasio que se encuentra en la membrana cotransluminal, que se llama, ¿sí? O vasolateral, es decir, la que, digamos, la parte que daría hacia los capilares, no hacia la luz del intestino. Entonces, cuando bombea esta ATPasa sacando sodio hacia la sangre, eso hace que ingrese sodio o estimula el ingreso de sodio desde el lumen intestinal junto con galactosa y glucosa. Y en el caso de la fructosa, el sistema facilitador del transporte, transportador de glucosa, GLUT, de ahí viene, el GLUT5 se denomina transporta fructosa. Una vez que estos monosacáridos están en el interior del enterocito, lo que ocurre es que deben pasar hacia la sangre. Y esto lo hacen a través de este transportador denominado GLUT2. Una vez en la sangre, van por vena porta fundamentalmente hacia el hígado y hacia la circulación general. ¿Qué ocurre una vez que está la glucosa en la sangre? ¿Cómo ingresa a la célula? Bueno, ingresa a través de estos facilitadores o transportadores, uniporters que se llaman transportadores de glucosa, de los cuales se conocen varias familias, al menos 14 distintos. El GLUT1 se encuentra en la mayoría de las células, sobre todo en el feto, está en todas las células y tiene una gran afinidad por la glucosa. Ahora, hay algo particular que ocurre en las células del músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo, ya que estos transportadores son estimulados por la insulina, es decir, el ingreso de glucosa en estas células, esquelética, cardíaca y los adipocitos, es estimulado por la insulina. Entonces, tanto la presencia de insulina como la contracción muscular, como la estimulación eléctrica o la disminución de oxígeno, hacen que estos transportadores de glucosa, GLUT4 se denomina, que estaban en el interior de la célula almacenados en formas de vesícula, por un proceso de exocitosis, vayan hacia la membrana y ahí permitan el ingreso de glucosa. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre a través de todo un proceso de señalización del tipo de los que hemos visto en la unidad anterior. Cuando la insulina
interacciona con el receptor, produce una modificación en este receptor, un cambio conformacional, se fosforila este receptor a su vez, fosforila otras proteínas que hacen que, digamos, el efecto final sea la translocación, es decir, que estas vesículas con los transportadores vayan hacia la membrana. Ahí se funden con la membrana, es decir, se integran a la membrana plasmática y entonces de esta manera la glucosa puede ingresar a la célula. Cuando cesa el estímulo, es decir, que la insulina se separa del receptor, estos transportadores de glucosa, GLUT4, ingresan nuevamente a la célula por endocitosis. ¿Cuál es el destino de la glucosa luego que se absorbe? Fundamentalmente ir al hígado y al músculo. En el hígado se almacena como glucógeno una tercera parte en el proceso de glucógenogénesis. En el músculo se almacenan las 2/3 partes y allí actúa como reserva energética. Otra parte va a la circulación general, a todos los tejidos reciben permanentemente el aporte de glucosa, ingresan a la célula por esta difusión facilitada a través de la familia de los GLUT. Ahora, ¿quién se encarga de mantener el nivel de glucosa en sangre en forma más o menos constante? Lo hace el hígado a través de la glucogenólisis, es decir, la hidrólisis o el catabolismo del glucógeno para liberar glucosa a la sangre y mantener los niveles de glucosa en sangre o glucemia entre 70 y 110 miligramos por decilitro entre las comidas. Esto implica unas 3 horas después de la comida, el nivel de glucosa en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro, ya que inmediatamente después de la comida el valor es un poco más elevado. Por eso, cuando nos sacamos sangre, siempre debemos ser alejados de las comidas. ¿Cuáles son las principales vías metabólicas? La glucólisis, en esta la glucosa se degrada a piruvato y lactato, esto es un 80% de la glucosa sigue esta vía, la vía de las pentosas, un 20%, la formación de glucógeno, y esas tienen que ver con la utilización de glucosa. En cambio, aquellas que, con la degradación de glucosa, que en cierta manera es una utilización. En cambio, las relacionadas con la formación o lo que tenga que ver con procesos anabólicos, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fuentes no glucosídicas como aminoácidos, lactato, glicerol, y otra anabólica es la glucogenogénesis, que es la conversión de glucosa en glucógeno. Podemos ver entonces acá en este cuadro un resumen general de lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono y lo que ocurre fundamentalmente, bueno, nosotros vemos acá músculo, hígado, hígado y músculo, nos interesa desde el punto de vista de la kinesiología lo que ocurre en el hígado, pero cuando una vez que la glucosa está en sangre, no solamente llega al músculo, sino que llega a todos los tejidos. Entonces vemos que la sangre que venía por vena porta, la sangre que venía a través de la vena porta y traía fructosa, glucosa fundamentalmente y galactosa, esa glucosa en el hígado se almacena como glucógeno o por la glucólisis puede dar piruvato. Si no, esa glucosa pasa a sangre para mantener esa glucemia y desde la sangre es, digamos, captada o transportada por estos GLUT
hacia el interior celular y ahí, por ejemplo, en el músculo puede ser acumulada como glucógeno a través de la glucógenogénesis o por la glucosa dar piruvato. Pero si estamos en ausencia de oxígeno, en vez de piruvato vamos a obtener lactato. En realidad ese piruvato va a pasar a lactato, ese lactato va a pasar a sangre y por sangre va a llegar al hígado donde nuevamente el lactato va a transformarse en piruvato y este piruvato por gluconeogénesis va a dar glucosa. Piruvato y lactato son intermediarios metabólicos. Todos estos procesos los veremos de acá en adelante. ¿Qué pasos o qué etapas implican la degradación aerobia de la glucosa hasta formar dióxido de carbono, agua y también producir energía en forma de ATP? La glucólisis es la primera etapa que implica el pasaje de glucosa a piruvato y la glucosa de 6 átomos de carbono pasa a una molécula de 3 átomos de carbono. En el caso, bueno, acá he puesto lactato, en realidad, si ponemos el título aerobia, este lactato acá no correspondería, perdón. ¿Qué proceso sigue? Bueno, este piruvato se descarboxila, descarboxilación oxidativa del piruvato para dar acetilcoenzima A y se pierde una molécula de dióxido de carbono. Fíjense, del piruvato a acetilcoenzima A, acá hay una pérdida de una molécula de dióxido de carbono. Este acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, que son una serie de reacciones donde ahí ocurre una oxidación de los átomos de carbono para producir también dióxido de carbono y además se produce NAD y FAD bajo la forma de poder reductor. También en la glucólisis se produjo algo de NAD. Entonces, este NAD reducido, este NAD y FAD reducido, que es el que son, digamos, que porta los electrones y protones provenientes de la oxidación de la glucosa, ingresan a la cadena de transporte de electrones y ahí estos electrones son captados por el oxígeno para producir agua y esta cadena, este transporte de electrones se asocia a la fosforilación oxidativa mediante la cual se obtiene ATP. Vamos a ver algunas características o generalidades de la glucólisis. Es la primer vía del catabolismo de la glucosa, es la única fuente de energía. La glucólisis es la única fuente de energía en el caso de los glóbulos rojos, ya que como no tienen mitocondrias, no se puede producir en ellas el ciclo de Krebs. Todos los organismos vivos, desde los más antiguos, los procariotas y los eucariotas, llevan a cabo la glucólisis. Ya habíamos visto que en este proceso catabólico la glucosa se oxida a 2 moléculas de piruvato y también obtenemos poder reductor. Ocurre en el citoplasma, puede ocurrir tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno, es decir, en anaerobiosis. Ahora, en aquellos microorganismos que degradan en forma anaeróbica la glucólisis, este proceso, en vez de denominarse, digamos, glucólisis, hablamos de fermentación láctica, fermentación alcohólica o fermentación acética. En este proceso de glucólisis se producen metabolitos ricos en energía que pueden transferir al ADP el grupo fosfato para obtener ATP. Esto ya lo vimos en la unidad 2. En este proceso se conocía como fosforilación a nivel de sustrato. También se producen intermediarios de 3 y 6 átomos de carbono que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Cada una de estas cosas ya las vamos a ir viendo, pero estos son como generalidades. Y el primer paso de la glucólisis siempre es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato.
Todas las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol y se pueden distinguir dos etapas o fases principales. La primera fase, que se denomina fase de inversión de energía, vemos que la glucosa se fosforila a costa del ATP, entonces pasa a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se transforma por una isomerasa en fructosa 6-fosfato, que también se fosforila y se forma la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, si nosotros vemos el nombre de las enzimas, fíjense, la glucosa, para pasar a glucosa 6-fosfato, una exoquinasa, es decir, que esta puede actuar sobre otras moléculas que tengan 6 átomos de carbono, sobre otros hidratos de 6 átomos de carbono. La quinasa acá de la fosfofructoquinasa, es decir, que estas quinasas lo que hacen es incorporar grupos fosfato. Finalmente, esta fructosa 1,6-bifosfato, ¿qué es lo que ocurre? Se escinde en dos moléculas, una la dihidroxiacetona fosfato y el otro el gliceraldehído fosfato, cada uno de 3 átomos de carbono. Entonces, en esta primera etapa, se consume ATP para fosforilar estas moléculas, pero además el sustrato se escinde de una molécula de 6 átomos de carbono, obtenemos 2 azúcares de 3 átomos de carbono, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato puede isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato es el que continúa entonces luego en la glucólisis o vía glicolítica. Si vemos acá, tenemos una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es decir, que acá ya tenemos un proceso de oxidación. Y fíjense, 2 NAD, ¿por qué 2? Porque acá son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una glucosa rinde 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, todo de acá en más lo vamos a considerar por duplicado. Este gliceraldehído 3-fosfato se oxida por una deshidrogenasa. Esos protones son tomados por el NAD para producir 2 moléculas de NAD reducido. Si nosotros vemos acá hay una función aldehído y acá, la misma palabra lo dice, 1,3-bifosfoglicerato. Glicerato es porque viene de un ácido, es decir, acá tenemos 2 oxígenos en este primer átomo de carbono, cuando acá solo teníamos 1. Entonces acá hubo una oxidación. ¿Qué le ocurre a este 1,3-bifosfoglicerato? Cede, recordemos que este era un compuesto, junto con el fosfonolpiruvato, era un compuesto rico en energía que podía ceder un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Como tenemos dos moléculas, serán 2 ADP que pasarán a 2 ATP. Entonces, este grupo fosfato que estaba acá, en el carbono 1, va a ser cedido al ADP para formar ATP y nos va a quedar el 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato pasa luego por una mutasa a 2-fosfoglicerato, es decir, este grupo fosfato pasa a la posición 2 y después, por un reacomodamiento interno, se forma acá un doble enlace y se forma el fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato, recordemos que era un compuesto igual que el 1,3-bifosfoglicerato, un compuesto rico en energía, y puede ceder ese grupo fosfato al ADP para formar ATP. La enzima que actúa es una piruvato quinasa. Entonces,
tanto a nivel de, digamos, acá cuando se produce este ATP por la fosfoglicerato quinasa y acá por la piruvato quinasa, en esos casos estamos en una fosforilación a nivel de sustrato, que era obtener ATP sin la presencia de oxígeno, es decir, independientemente de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué ocurre en esta segunda etapa? En esta segunda fase se genera energía porque se genera ATP, a costa de que el gliceraldehído 3-fosfato se oxidó y se obtuvieron estos compuestos, el 1,3-bifosfoglicerato y fosfonolpiruvato, ricos en energía que transfirieron el ADP, transfirieron el grupo fosfato al ADP para obtener ATP. Y además obtuvimos poder reductor bajo la forma de NAD reducido. Por eso el balance energético va a ser 2 moléculas de ATP. ¿Por qué 2 moléculas de ATP? Porque nosotros acá tenemos que obtenemos 1, 2, 3, 4 moléculas de ATP, pero usamos en la primer parte 2 moléculas de ATP. Entonces, 4 menos 2, nos quedan 2 moléculas de ATP. Bien, ¿qué es lo que tenemos que conocer o saber de esto fundamentalmente? Bueno, ¿cuál es el sustrato? La primera reacción, esa es importante que sepan, que es una exoquinasa, que es la que fosforila la glucosa, que esa glucosa termina en la primera etapa termina en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, el nombre de esas moléculas, ¿sí? Es decir, siempre los sustratos, los productos y las principales enzimas que regulan una vía, eso lo debemos conocer. Bien, ¿cómo se regula la glucólisis? Hay 3 pasos irreversibles y si miramos el nombre de las enzimas que regulan esos pasos, todas son quinasas. En el paso de la exoquinasa, de la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces, en esos pasos es donde se regula. Esta exoquinasa, recordemos que la regulación podía ser a través por enzimas alostéricas o por modificación covalente, eran formas de regular. La exoquinasa sufre una regulación de tipo alostérica por el producto, por la glucosa 6-fosfato, es decir, esta glucosa 6-fosfato cuando se acumula lo que hace es inhibir esta exoquinasa. Y a su vez también el ATP inhibe esta exoquinasa. ¿Por qué el ATP? Y porque si hay mucha energía en la célula, no es necesario más ATP, entonces el ATP inhibe la exoquinasa. La fosfofructoquinasa es la principal reguladora de la glucólisis y es activada por el AMP y el ADP. Recordemos que son indicadores de baja energía, el AMP y ADP, en cambio el ATP es indicador de alta energía. Y una molécula que es la fructosa 2,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato puede transformarse en fructosa 2,6-bifosfato. La fructosa 2,6-bifosfato es una señal intracelular, digamos, del nivel de glucemia, y sufre una regulación de tipo hormonal. El ATP, si hay mucho ATP y hay mucho citrato, este citrato es proveniente del ciclo de Krebs, como así también si hay muchos protones que podrían provenir del ácido láctico, estos inhiben a la fosfofructoquinasa. Entonces, el hecho que estos protones inhiban a la fosfofructoquinasa evitarían un posible daño por acidosis.
Y sobre la piruvato quinasa, el AMP la estimula, y en cambio el ATP, la alanina o la acetilcoenzima A la inhibe. Y ya vamos a ver después por qué el acetilcoenzima A, el paso después que se descarboxila el piruvato, se obtiene acetilcoenzima A. Entonces, si hay mucho acetilcoenzima A, esto inhibe la piruvato quinasa. Ahora, la piruvato quinasa sufre también una regulación por modificación alostérica. Fíjense que es activa cuando está desfosforilada. Y entonces, cuando hay mucho ATP, ¿qué es lo que hace? La fosforila a la piruvato quinasa y es inactiva. Entonces, esa es una regulación por modificación covalente. Lo mismo que el glucagón lo que hace es estimular la inactivación de esta piruvato quinasa. Entonces, digamos, la inhibe. Algunas consideraciones. Bueno, el primer paso dijimos que en la glucólisis era la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, y es un proceso irreversible con un delta G negativo. Y la exoquinasa, en cuanto a la primera enzima, presenta varias isoenzimas o isocimas que tienen diferente afinidad por la glucosa. La del hígado se denomina glucoquinasa y tiene una baja afinidad por la glucosa y solo actúa cuando los niveles de glucosa son elevados. En cambio, la de los otros tejidos extrahepáticos tienen esa exoquinasa una gran afinidad por la glucosa, entonces esto hace que la glucosa ingrese a la célula aun cuando la concentración en la sangre sea poca. La glucosa 6-fosfato es mucho más reactiva que la glucosa y no puede difundir al exterior celular. Entonces, una vez que la glucosa en la primera etapa se fosforiló, ya no puede salir de la célula. Entonces, sí o sí tiene que seguir algún camino. Ya vamos a ver qué posibles caminos puede seguir esta glucosa 6-fosfato. El hecho de que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, esto hace que es como un estímulo para que ingrese más glucosa en la célula, porque bueno, al transformarse la glucosa en el interior celular en glucosa 6-fosfato, disminuye la glucosa intracelular, entonces por difusión va a entrar a favor de un gradiente glucosa a la célula. La glucólisis está limitada por la disponibilidad de NAD. Nosotros vimos en la segunda etapa se necesita NAD para captar o para tomar esos electrones y protones, y por lo tanto, si no hay NAD, la glucólisis se detiene. En condiciones fisiológicas ocurre con una gran disminución de energía libre, ya lo vimos, que dijimos que es un proceso irreversible, y una característica es que el piruvato formado aún contiene más del 90% de la energía original de la glucólisis, de la glucosa, perdón. Es decir, bueno, vimos que se oxidó en la segunda etapa, se oxida algo, pero todavía le queda bastante para oxidarse. Y esto ocurre en el ciclo de Krebs fundamentalmente. La glucosa 6-fosfato constituye, que era la primera molécula, teníamos glucosa 6-fosfato por la exoquinasa. Esa glucosa 6-fosfato constituye una encrucijada metabólica. ¿Y por qué encrucijada metabólica? Porque esa puede ser utilizada para, por ejemplo, digamos, almacenarse en el proceso de glucogenogénesis, puede seguir la vía glicolítica o puede ir a la vía de las pentosas. Si no,
también puede ir a, digamos, al mantenimiento de la glucosa sanguínea, ¿sí? Entonces, por eso se denomina encrucijada metabólica, porque puede ir vía las pentosas, vía glicolítica o glucógenogénesis, y todo va a depender de las necesidades energéticas de la célula. ¿Qué ocurre con el piruvato que se ha generado en la glucólisis? Bueno, esto va a depender si las condiciones son de aerobiosis o anaerobiosis. En el organismo humano, en el caso de aerobiosis, ese piruvato va a descarboxilarse para obtener acetilcoenzima A y esto ingresa al ciclo de Krebs. En cambio, cuando estamos en condiciones de anaerobiosis o relativa anaerobiosis, este piruvato pasa a lactato en un proceso denominado fermentación láctica. Esto ocurre sobre todo ante un ejercicio intenso, por ejemplo. Y en el caso de los microorganismos, aquellos microorganismos que producen alcohol, por ejemplo, o que utilizan la glucosa y lo llevan a estanol, tenemos la fermentación alcohólica, un caso es en las levaduras, entonces ese piruvato, por una piruvato descarboxilasa, va a pasar a etanol e dióxido de carbono. Entonces, el destino vemos que es distinto según sea aerobiosis o anaerobiosis. ¿Qué ocurre en los tejidos que tienen anaerobiosis o una relativa anaerobiosis? Bueno, el piruvato, por la lactato deshidrogenasa, se reduce, es decir, toma protones. ¿Y de quién los toma? Y los toma del NAD reducido. Y este piruvato pasa a lactato. Entonces, este NAD, ¿sí?, es un NAD que había sido producido en la glucólisis. ¿Qué ocurre en el músculo, perdón, cuando está ese músculo en anaerobiosis? Este piruvato no pasa al ciclo de Krebs. Este piruvato se transforma en lactato. Esta reacción es una manera de regenerar NAD y si sigue ingresando en la célula, este NAD posibilita que la glucólisis siga realizándose, es decir, el piruvato va pasando al lactato y se va regenerando el NAD. Entonces, como dice acá, la conversión de piruvato en lactato asegura la reoxidación del NAD y permite el funcionamiento sostenido de la glucólisis, esto a nivel muscular. Ahora, ¿qué ocurre en el músculo una vez que cesa esa actividad y estamos en aerobiosis? Ese lactato producido puede transformarse en piruvato y puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Cuál es el balance energético de la glucólisis? En la glucólisis se acoplan tanto procesos endergónicos como exergónicos, es decir, que consumen energía como aquellos que liberan energía. Vimos que la primera parte se consume energía. Pero sin embargo, el proceso final, la sumatoria final, lleva a una marcada disminución de energía libre, entonces lo hace en definitiva un proceso irreversible. Entonces, si vemos en la glucólisis anaerobia, partimos de una glucosa, se utilizaron 2 ADP, 2 fósforos inorgánicos. Acá no están puestos el NAD. ¿Por qué? Y porque en la glucólisis anaerobia el NAD
era reutilizado. Entonces se obtienen lactato y 2 ATP con un delta G, fíjense, irreversible, un proceso delta G negativo espontáneo. En cambio, en la glucólisis aerobia, se parte de glucosa, se necesitan 2 ADP, 2 fósforos para obtener 2 ATP, se necesitan 2 NAD por cada molécula de glucosa y se obtienen 2 NAD reducidos y 2 moléculas de agua. Y también el delta G es un poco menor, es negativo, lo que implica una disminución de la energía libre y un proceso irreversible. En cambio, si nosotros vemos la glucosa, la oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua, el delta G es menos 2840 kJ por mol, muchísimo, digamos, con una disminución de energía libre mucho mayor todavía. Esto quiere decir que a este piruvato todavía le queda un montón que se puede oxidar bastante más hasta llegar hasta dióxido de carbono y agua. ¿Cuál es el papel funcional de la glucólisis en distintos tejidos? Bueno, en todos los tejidos sirve para obtener energía, pero en el músculo esquelético la glucólisis genera ATP para la contracción muscular durante ejercicios intensos y en ese caso, ya lo dijimos, el producto es el lactato. En cambio, en condiciones de reposo, recurre a vías oxidativas que tienen un mayor rendimiento de ATP como el ciclo de Krebs. En el tejido adiposo, la glucólisis provee dihidroxiacetona fosfato. Recuerdan que era una de las moléculas que se obtenía en la primera etapa y esta dihidroxiacetona fosfato es precursor del glicerofosfato que se utiliza en la síntesis de triacilglicéridos. Y en los glóbulos rojos, como no tienen mitocondria, dependen los glóbulos rojos para su subsistencia del ATP generado en la glucólisis. Además, el intermediario, el 1,3-bifosfoglicerato, en los glóbulos rojos puede convertirse en 2,3-bifosfoglicerato, que es un modulador de la hemoglobina, y esto implica que favorece la liberación de oxígeno. Entonces, esto es, digamos, importante desde el punto de vista fisiológico en los glóbulos rojos. La formación a partir del 1,3-bifosfoglicerato, del 2,3-bifosfoglicerato que favorece la liberación del oxígeno de la hemoglobina de la sangre. Fíjense, en esta filmina podemos ver la interacción o interrelación entre la glucólisis y otras vías metabólicas, y lo que implicaría la función anabólica de la glucosa, fíjense, de la glucólisis, desde sus metabolitos intermedios. La glucosa, por anabolismo, glucógeno u otros glucoconjugados, glucoproteínas o glucolípidos. También puede ir a la vía de las pentosas, ¿sí?, para formar pentosas fosfato. En esta vía de las pentosas se genera NAD-fosfato reducido, y ese NAD-fosfato reducido puede servir para la biosíntesis de ácidos grasos y glicerol, para reacciones de detoxificación celular, como también como antioxidante, interviene, digamos, en los procesos para evitar la oxidación a nivel celular. Y en el caso también de la vía de las pentosas, además de producirse este NAD-fosfato reducido, se producen pentosas que van a servir para la síntesis de nucleótidos, los que van a dar después origen al ADN y al ARN. Es decir, que a partir tanto de esta glucosa 6-fosfato o de la fructosa 6-fosfato, que también puede ingresar a la vía de las pentosas,
podemos obtener, por ejemplo, nucleótidos, podemos obtener ácidos grasos, glicerol. Por eso decimos función anabólica de la glucólisis. En el caso, ya lo habíamos dicho, de la dihidroxiacetona fosfato, puede servir para la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos en el proceso de lipogénesis. El 1,3-bifosfoglicerato, que si se transformaba a 2,3-bifosfoglicerato, modulador de la hemoglobina. El fosfonolpiruvato, como puede transformarse en glucoconjugado como constituyentes de glucoesfingolípidos. El piruvato puede sufrir una transformación al aminoácido alanina y ser constituyente de proteínas. Bien, y en el caso, bueno, después de a nivel mitocondrial, ¿sí? La producción a partir de acetilcoenzima A, por ejemplo, la producción de grasas en el proceso de lipogénesis o a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, obtener aminoácidos. Es decir, a partir de compuestos de la glucólisis, metabolitos intermedios, se pueden obtener otras moléculas, otras sustancias. ¿Qué ocurre con las otras exosas? Bueno, lo importante que tenemos que ver acá es que, fíjense, la lactosa se puede terminar transformando, la lactosa que estaba formada por glucosa y galactosa, esta galactosa puede terminar transformada en glucosa 1-fosfato y esta en glucosa 6-fosfato que ingresa a la vía glucolítica. En el caso de la fructosa, de la sacarosa, que estaba constituida por glucosa y fructosa, esta fructosa también puede ingresar a la vía glicolítica. Es decir, que todos estos monosacáridos, inclusive la manosa, también otra exosa de 6 átomos de carbono, puede transformarse a fructosa 6-fosfato y entonces terminar en la vía glicolítica. Esto es lo importante, que todos los otros monosacáridos, las otras exosas, pueden terminar en intermediarios como la glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato y seguir la vía glicolítica. Inclusive la fructosa puede seguir hasta fructosa 1-fosfato y romperse y darnos gliceraldehído 3-fosfato. La fructosa elude las dos primeras reacciones de la vía glicolítica, la de la exoquinasa y la de la fosfofructoquinasa. Entonces, la formación de lactato a partir de fructosa es mucho más rápida y entonces puede producir acidosis láctica. ¿Qué le ocurre al piruvato formado en la glucólisis? El piruvato es transportado hasta la matriz mitocondrial y allí es descarboxilado por una enzima, un complejo enzimático, la piruvato deshidrogenasa. En este proceso se pierde una molécula de dióxido de carbono, este grupo ácido acá se va como dióxido de carbono y este protón es tomado por este NAD, que este NAD va a ir después también a la cadena respiratoria. Este grupo acetilo acetato se une a la coenzima A y se forma acetilcoenzima A o acetatos activos. Esta piruvato deshidrogenasa, la enzima que cataliza este proceso, y si vemos, esto es un proceso irreversible, se produce en una sola dirección, en la matriz mitocondrial. La piruvato deshidrogenasa es un sistema multienzimático, ya vimos cómo estaban
qué es lo que eran los sistemas multienzimáticos en la unidad 2, y está constituido en este caso por 3 enzimas que están ubicadas en la membrana interna de la mitocondria. Y a su vez requiere para poder actuar, requiere de 5 coenzimas. El pirfosfato de tiamina, un derivado de la vitamina B1, que qué es lo que, digamos, qué función cumple la de transportador de los carbonos. Recordemos que las coenzimas, en cierta manera, cuando los sustratos se transformaban, eran como la parte complementaria. Entonces, en este caso, lo que hacen la piruvato de el pirofosfato de tiamina como cofactor es transportar esos carbonos. Otro es el ácido lipoico, que es el que acepta y transporta los protones, la coenzima A, que acepta y transporta este grupo acetilo, el FAT, que transporta, FAT también, y NAT, que transportan protones. Y esta reacción es la que controla la velocidad a la cual el piruvato, que proviene de distintas vías, ya vamos a ver de qué vías puede provenir, va a ser oxidado a acetilcoenzima A. Esta piruvato deshidrogenasa está regulada alostéricamente y por modificación covalente. La regulación alostérica, ¿quién la inhibe? Y la va a inhibir los productos, el NAD reducido. Si hay mucho NAD reducido, hay mucha, digamos, poder reductor en la célula, inhibe la piruvato deshidrogenasa, entonces el piruvato no va a pasar a acetilcoenzima A. También la acetilcoenzima A, un exceso, es decir, el producto va a inhibirla alostéricamente, y también si hay mucho ATP, quiere decir que hay bastante energía en la célula, no hace falta que el piruvato pase a acetilcoenzima A. Modificación covalente, en el caso de la piruvato deshidrogenasa, es activa cuando está fosforilada. ¿Y quién la activa indirectamente? Lo hace la insulina y el calcio. Entonces, insulina y calcio activan la desfosforilación, cuando está esta molécula, la piruvato deshidrogenasa, acá tenemos piruvato deshidrogenasa, por una fosfatasa, pierde este grupo fosfato, piruvato deshidrogenasa, fosfatasa, pierde este grupo fosfato, esto estimulado por la insulina, y por lo tanto pasa a su forma activa. Por eso decimos que indirectamente la insulina y el calcio activan a la piruvato deshidrogenasa. Y por otro lado, quienes la pasan a su forma inactiva, es decir, fosforilada, acetilcoenzima A, NAD y ATP. Es decir, que estos tres pueden actuar tanto por modificación covalente como alostérica. A su vez, tanto el acetilcoenzima A, el NAD o el ATP pueden provenir de la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Y quien la inhibe a la piruvato quinasa, es decir, que favorecería que siga activa sin el fosfato, el piruvato, el ADP y el calcio. Entonces el calcio puede ser, digamos, o estimulándola digamos, estimulando que pierda el grupo fosfato y se active, o evitando que se fosfate, que se una el grupo fosfato. En general podemos decir que la piruvato deshidrogenasa responde al nivel de energía de la célula. Acá vemos que si el ATP es elevado, lo que va a hacer es estimular que se fosforile y pasa a su forma inactiva.
Y la actividad de esta piruvato deshidrogenasa ocurre en el músculo durante el ejercicio intenso, donde ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y se está usando ATP, ese ATP pasa a ADP y por lo tanto el ADP y el piruvato van a, el piruvato proveniente de la glucólisis o proveniente sí, fundamentalmente de la glucólisis y el aumento de calcio que ingresó a la célula en el ejercicio, ¿estos qué es lo que van a hacer? Van a inhibir la fosforilación y por lo tanto la van a activar. ¿Qué ocurre con el piruvato? Además, que otra cosa puede ocurrir con el piruvato, además de descarboxilarse, que es lo que nosotros vimos recién para formar acetilcoenzima A, ese piruvato puede transformarse en el aminoácido alanina. Ese piruvato también dijimos que podía ser proveniente del lactato. El lactato, en presencia de oxígeno, puede transformarse en piruvato y ese piruvato entonces después descarboxilarse y formar la acetilcoenzima A. O en el caso que exista una baja concentración de glucosa, este piruvato se puede carboxilar por la piruvato carboxilasa, producir oxalacetato y este oxalacetato por gluconeogénesis producir glucosa. Entonces, por eso decimos que el piruvato es también, al igual que la glucosa 6-fosfato, una encrucijada metabólica. Puede proceder de distintas vías, de la vía glicolítica, por ejemplo, a partir de glucosa, fructosa, manosa, galactosa, todas pueden terminar a través de la vía glicolítica en piruvato. El aminoácido alanina y otros aminoácidos pueden transformarse en piruvato. El lactato puede transformarse en piruvato. Eso en cuanto a su procedencia. Ahora, ¿cuál puede ser el destino? Y bueno, es la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos grasos, cuando este acetilcoenzima A está en exceso, puede ir a la síntesis de ácidos grasos, y si no, pues este acetilcoenzima A puede ingresar al ciclo de Krebs para formando citrato. Entonces, dependiendo, bueno, y este piruvato puede ir a la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Entonces, el destino va a depender de las circunstancias metabólicas. Y hasta acá llegamos con esta parte.